bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. Este 2021 se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción y del nacimiento del Mercosur. En la universidad tuvimos varias actividades para pensar este acontecimiento, ¿no? Específicamente desde la Facultad de Ciencias Políticas se hicieron algunos eventos y trajeron a colación a muchas personas para hacer un balance de estos 30 años. La cuestión de la integración regional es una cuestión que siempre está en agenda en América Latina, ¿no? La famosa patria grande. Pero todos los intentos de avanzar sistemáticamente en esa dirección parecen encontrar muchos obstáculos y tener enormes dificultades para sostenerse en el tiempo. El Mercosur, con sus 30 años, parece ser una prueba de lo contrario, pero sin embargo, las dificultades para que se desarrolle realmente en torno al Mercosur un verdadero proceso de integración parecen ser muchas. Para poder reflexionar un poco entonces sobre estos 30 años de Mercosur, para un balance del mismo, tenemos un invitado especial que es Mario Guerrero. Mario es politólogo, analista internacional, es profesor de Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Nacional de Cuyo y recientemente ha escrito un libro que va a ser publicado por la editorial de nuestra universidad, por Ediunc, sobre el tema de la integración de América del Sur y el tema de Mercosur, entre otras cuestiones. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, Julio. No, por favor, gracias a vos por aceptar venir y comentarnos un poco de estos 30 años del Mercosur, ¿no? Y quizás el mejor punto para empezar, para poder hacer un balance, es tratar de explicar un poco cómo fue el surgimiento del Mercosur, ¿no? Porque, digamos, si bien se firma el tratado hace 30 años, ya de antes, ¿no? Ya de la década del 80, con la vuelta de la democracia, tanto en Argentina como en Brasil, tenemos algunos antecedentes importantes, ¿no? De poner un poco fin a 150 años más o menos de tensión, de potencial conflicto entre los dos países más grandes del subcontinente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco de cuál es el origen del Mercosur? Si bien son múltiples los factores que pueden ser considerados como importantes para entender el surgimiento del Mercosur, yo creo que hay dos. Uno en el plano local y otro en el plano internacional. En el plano local, si bien el Tratado de Asunción se firmó en el 91 con la presidencia de Carlos Menem y los comienzos de Collor de Mello, etcétera, los principios de esos acuerdos se empezaron a firmar con los procesos de transición democráticos. Entonces, estos procesos de constitución de acuerdos bilaterales, particularmente con vecinos en donde las relaciones habían sido bastante tensas a lo largo de su historia, como fueron en los 80, el establecimiento de la comisión para ver cómo es que se daba la cooperación e integración regional, encabezada por Raúl Alfonsín y Sarney, es el principio, ¿no? Entonces, podemos ver en este tipo de acuerdos la utilización de la política exterior no solamente como una forma de consolidar los estados, las democracias nacientes, sino también de fortalecer la región de cara al histórico conflicto que había estado. Y otro es un contexto, ¿no? Que propiciaba el establecimiento de este tipo de acuerdos orientados principalmente hacia la firma de tratados de libre comercio. Es por eso que proyectos que antiguamente habían sido bastante bloqueados por Estados Unidos, en los 90 fue al revés, fueron proyectos que no fueron entorpecidos por Estados Unidos bajo ningún aspecto, sino que fueron potenciados y los países de la región los buscaron establecer como proyectos para reperfilar, ¿no?, su posición en el mercado internacional, sabiendo, ¿no?, las especificidades que presentó el mercado internacional en la década de los 90, ¿no? Claro, vos lo que nos comentás un poco es entonces que más allá de estos orígenes políticos que tenían que ver con la vuelta a la democracia y poder de algún modo subsanar o encauzar estas históricas tensiones entre los países de la región, hay un contexto propicio que tiene que ver con la política internacional, ¿no? Está caído el muro de Berlín, ¿no? Esta propensión de Estados Unidos a que se abran las economías del mundo y, bueno, de algún modo también el alineamiento a esas ideas de los gobiernos de la región, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos diversas olas de regionalismo que se le llaman. La europea surge dentro con otros objetivos, ¿no? La pacificación, pero la reunificación y la reconstrucción de una Europa totalmente destruida, ¿no? En la década de los 50, con el SECA, etc. Esos objetivos se traspolaron acá en América Latina bajo la ola de lo que se llama el regionalismo desarrollista. Lo que se buscó fue repensar los proyectos de desarrollismo en los países de la región frente a los fracasos que se habían visto en política de ISI, en donde esto fue un gran impulsor
la CEPAL, ¿no? Pensar la región como el punto a partir del cual se podían eliminar las asimetrías, no solamente entre los países de la región, sino también para con los que se consideraba la periferia, ¿no? Ahí los grandes pensadores, Prebisch, etc. El Mercosur surge bajo otro concepto, bajo otra idea, algo que se llamó el regionalismo abierto. Pensar las regiones como la principal plataforma de constitución de cadenas de valor que después permitirían el establecimiento, la inserción de estos productos en el mercado internacional y garantizar la competitividad de esos productos. El tema estuvo que se comenzó por lo que se reconoce como un tratado de liberalización, ¿no? Digamos, el tratado de liberalización económica. Primero, garantizar que haya una libre circulación de productos entre los Estados miembros, y luego se pensó, el proyecto era, si bien era ambicioso, era establecer un mercado común, el paso siguiente que se buscó establecer fue una unión aduanera, ¿no? Si bien para mí el mayor éxito que tuvo el Mercosur fue el Tratado de Libre Comercio que se firmó, el TLC, entre los miembros, sí también estuvo ambicioso el proyecto de establecer una unión aduanera que quedó a mitad de camino por diferentes elementos institucionales, dificultades de implementación, los procesos de toma de decisiones que adoptó para sí mismo el Mercosur, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por qué fue exitoso el TLC y no tanto la unión aduanera, y por qué el esquema de TLC fue establecido por definición en el Tratado de Asunción. Ya todo lo que vino con posterioridad requirió un proceso de toma de decisión mucho más compleja que se fue dificultando con el paso de los años. Claro, y que el Mercosur, a diferencia de otras formas de integración más profundas que vemos a nivel internacional, como la Unión Europea, por ejemplo, no tiene tan desarrollada esa estructura de deliberación y de toma de decisión conjunta entre las partes, ¿no? Nunca la tuvo. No, porque lo que pasó con el Mercosur fue que estableció un esquema institucional que propicia lo que se denomina el intergubernamentalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las decisiones que se toman adentro del Mercosur son por la vía necesariamente del consenso, porque requieren unanimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no estamos en contextos en donde hay ausencia de coincidencia ideológica entre los poderes ejecutivos, y a eso le tenemos que sumar otra serie de cuestiones que también tienen que ver con este carácter intergubernamental, como por ejemplo el hecho de que cualquier decisión que se tome en el plano del Mercosur tiene que ser en primera instancia aprobada por las legislaturas nacionales y después internalizada, empezamos a identificar que hay costos de implementación de las decisiones del Mercosur que hacen y han imposibilitado a lo largo de todos estos años el establecimiento de lo que se denomina en la teoría de la integración regional como un derecho comunitario. Algo completamente diferente a lo que acontece en Europa, en la Unión Europea específicamente, que la Unión Europea tiene diferentes, si bien tiene órganos intergubernamentales que le dan la orientación política al proyecto, lo que sí tiene una preponderancia de órganos supraestatales que tienen no solamente la responsabilidad de diseñar, sino también de implementar directamente las diferentes políticas públicas regionales que se deciden establecer, ¿no? Entonces no requieren la internalización posterior de esas decisiones, por lo cual los estándares son establecidos a nivel supraestatal. Claro, eso te pregunto ahora para que vamos a ir un corte y después lo conversamos después, pero esta cuestión de la intergubernamentalidad que vos decís, de algún modo refleja esto que se observa, ¿no? De cómo la política interior o interna de los países de la región sistemáticamente es un bloqueo para la política exterior, ¿no? Y cómo esta falta de sostenibilidad en el tiempo de la política exterior, de algún modo, ¿no? Conspira contra las posibilidades de mecanismos de integración más profunda. ¿Te parece? Te la dejo ahí picando y después del bloque seguimos charlando de esto. Totalmente. Dale. Bien, seguimos en Chat Internacional. Estamos hablando sobre los 30 años del Mercosur, estamos hablando con Mario Guerrero, especialista en la materia, y un poco comentábamos antes del corte
esta cuestión de cómo la política interna de los países parece estar constantemente conspirando, a falta de una mejor palabra, para que los acuerdos internacionales y para que la política exterior a largo plazo se sostenga. Y vos comentabas algo, Mario, que decías que el nacimiento del Mercosur está muy vinculado al Tratado de Libre Comercio, a una posibilidad ideológica muy concreta de la época en la cual surge. Y esto me lleva a pensar, ¿no?, tratando de juntar estas dos cuestiones, de cómo los constantes cambios en los modelos económicos o en las orientaciones macroeconómicas de los gobiernos en la región, pienso por ejemplo en Argentina, necesariamente entonces genera muchos roces con la posibilidad de generar una política de inserción económica internacional. Vos hablabas de cadenas globales de valor, ¿no? Hay que tener muy en claro qué es lo que uno produce y cómo para poder insertarse en una cadena global de valor. ¿Cómo ves esta relación entre estos dos niveles de juego, el interno y el externo, ¿no?, y las tensiones allí? De cualquier texto que se lea de integración regional van a hablar de un término que se llama regionalización. ¿Esto qué significa? Es la demanda de integración que los diferentes actores subnacionales requieren ante las entidades estatales. La integración regional es una política exterior, definitiva. Digamos, ¿es colectiva? Sí, porque involucra a otros actores, pero en definitiva es una política estatal y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Lo que acontece es que, a diferencia de lo que pasó en la experiencia europea o incluso en el NAFTA, es que ya sea por errores o ya sea por falta de interés, los actores subnacionales, es decir, empresas transnacionales, empresas multinacionales, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, han encontrado pocos incentivos en la demanda del establecimiento de este tipo de políticas públicas regionales. Y cuando lo hicieron, por ejemplo en los 90, tuvieron una amplia participación, lo cierto es que encontraron importantes trabas, no solamente a lo que proponían, sino también en el proceso de toma de decisiones. Algo que siempre históricamente se destacó y tiene que ver con esto de la presencia ideológica, la orientación ideológica que dan los ejecutivos dentro del Mercosur. El proceso, el inicio y el fin de una política pública regional en el Mercosur siempre es el poder ejecutivo nacional de los miembros. ¿Está bien? Los poderes ejecutivos convocan a los diferentes actores subnacionales, ellos participan de alguna manera u otra y después le recomiendan justamente a los poderes ejecutivos qué es lo que tiene que hacerse y quedan en ese punto, ¿no? Entonces esto ha generado diferentes situaciones a lo largo de la historia que terminaron desgastando o marcando el desinterés por parte de los actores subnacionales. Y el otro punto está en justamente lo que hacíamos mención, ¿no? Esta intergubernamentalidad, en donde si no hay coincidencia ideológica entre los presidentes, difícilmente se pueda avanzar hacia un horizonte. Y también hay muchos que destacan el hecho de que también lo que ha imposibilitado el avance del Mercosur en esquemas más supraestatales es el hecho de que Brasil no ha asumido la cabeza de lideranza que le compete dentro de la región. Entonces este esquema de situaciones ha hecho que o se avanzara rápidamente en diferentes momentos de coincidencia ideológica, como fue en los 90 y lo fue con el famoso giro a la izquierda, o un nivel de estancamiento que quedaba en espacios deliberativos en entidades como el Parlasur o la Secretaría, las cuales simplemente no tienen capacidad para constituir derecho comunitario por sí mismas. Claro. Y ahí, Mario, una cuestión interesante, decías lo de la coincidencia ideológica, que por supuesto, mientras haya democracia hay alternancia, y mientras haya alternancia la posibilidad de que no estén, digamos, emparejados o paralelas las coincidencias ideológicas genera, digamos, toda una expectativa de tensiones en este sentido. Pero sí han habido algunos aspectos, más allá, digamos, de lo inmediatamente ideológico, que parecen haber persistido y que parecen lograr cierto consenso. Por ejemplo, las cláusulas democráticas. ¿Cómo es este tema específico de la cláusula democrática? ¿Cómo ha funcionado en el marco del Mercosur, si es que lo ha hecho? ¿Y en qué medida eso es un ejemplo de cómo se puede avanzar en algunos acuerdos bien macro, ¿no? Sí, totalmente. El tema está con el tema de la cláusula democrática. Yo en este sentido comparto la opinión con otros colegas y yo creo que es sencillo aplicar, por ejemplo, la cláusula democrática a estados débiles como Paraguay, pero lo veo muy difícil de que se la apliquen a un estado como Brasil. Claro. Justamente dentro de este esquema, ¿no? Digamos, Brasil
es el hegemón que no quiere asumir su condición de hegemón en la región. Entonces, tiene todas las condiciones materiales para ser la cabeza de lideranza de estos proyectos ambiciosos, que a fin de cuentas son proyectos ambiciosos. Ahora bien, en un esquema en donde la implementación o la toma de decisiones depende de los consensos, es decir, de lograr unanimidades, como lo es en el Mercosur, y todos recordando, por ejemplo, lo costoso que fue sancionar a Paraguay en su momento, que estaba en pleno proceso, además, en proceso de incorporación de Venezuela. En ese Mendoza tuvo su partecita de historia, porque parte de esas decisiones se adoptaron acá en la provincia cuando se hizo la cumbre. Imagínense lo que significaría el implementar una decisión de tal característica como a un caso como Brasil, dado las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Entonces, el carácter supranacional que tienen recursos institucionales como siempre hay que tomarla con pinzas ante la ausencia justamente de órganos supraestatales que tengan el poder de toma de decisiones. Decías esto de cómo Brasil no termina de liderar este proceso, que es el que de algún modo podría hacerlo por digamos, la enorme desigualdad en términos sobre todo de recursos materiales entre los países. Pero eso es una tensión que existe siempre en todos los procesos de integración. Siempre acontece que el país, digamos, que tiene las mayores condiciones, pienso por ejemplo a Alemania, quizás en Europa o Francia, son los que avanzan efectivamente en eso. ¿Y cómo se mantienen los equilibrios, ¿no? Porque imagino que de algún modo la diferencia gigante que puede llegar a haber en términos, por ejemplo, económicos entre Brasil y Uruguay, por dar un ejemplo ya del Mercosur, hace que sea necesario también una serie de mecanismos de equilibrio. Entonces tenemos como el caso de que Brasil tiene que avanzar, pero a su vez tiene que mantener cierta estructura de equilibrios para que no sea lisa y llanamente una estructura internacional al servicio del país más grande. Totalmente. La diferencia es que en Europa, si bien existieron tensiones, siempre hubieron hegemones que impulsaron el proyecto. Un caso muy interesante para el caso europeo es lo que se llama la crisis de la silla vacía. En los 60, cuando Gran Bretaña estaba atravesando todo el proceso de incorporación, en ese momento no era la Unión Europea, era el SECA, Francia estuvo en total desacuerdo, la Francia de Gaulle. Entonces hubieron una serie de tensiones al punto tal de que se le llama la crisis de la silla vacía porque la presidencia había recaído sobre Francia y se ausentaba, ¿no? Entonces no se presentaba y generaba la imposibilidad de toma de decisiones desde ese punto de vista. ¿Cómo es que, por ejemplo, la SECA, el antepasado de la Unión Europea, resolvió esta situación? Realizando concesiones. Barajaron y dieron de vuelta. Entonces, al mismo tiempo de que Francia renunció a generar trabas para que Gran Bretaña se incorporara y que además se adoptara como fórmula de decisión la mayoría y no la unanimidad, el SECA le dio a cambio lo que se llamó en su momento las políticas agrarias comunes, que era un histórico gran bastión de defensa de la política exterior francesa en su búsqueda de proteger el sector agropecuario francés. Nosotros sabemos históricamente la política proteccionista que ha tenido Francia para con este sector. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es que los hegemones sentándose en la mesa establecen procesos de negociación y de concesión. Ambos cedieron partes y definieron cuál era el próximo horizonte hacia donde se tenía que ir. Con un detalle, y es que siempre todos estos procesos, por esto yo siempre me gusta insistir en este elemento, siempre hay un rasgo, un elemento de supraestatalidad que está liderando y empujando para que esto se lleve adelante. Entonces nosotros no solamente tenemos hegemones, como el caso Francia y Alemania, sino también tenemos burócratas que forman parte de la estructura, que empujan y quieren buscar la construcción de consensos que lleven a la consolidación de la interacción regional, como lo fue en este caso. En Sudamérica y en América Latina en general, nosotros no hemos tenido estos hegemones. Claro. En el caso del Caribe, el primer intento, el que fue el antepasado, el CARICOM, tuvo como hegemón a alguien que no participaba de ahí, Estados Unidos. Una especie de perro guardián externo. Exactamente. Y en nuestro caso se dio
porque lograron sentar en la mesa en un principio Argentina y Brasil, pero luego se terminó de romper esa gran inercia. De hecho, los indicadores económicos intrabloque en la región nunca pudieron lograr alcanzar o superar los valores que la región tenía para el 98 y el 99, justamente porque Brasil rompió uno de los grandes acuerdos en materia de macroeconomía que se habían fijado, que era la devaluación de la moneda. Si te parece, Mario, en base a eso, el próximo bloque podemos profundizar en qué medida esto nos advierte un poco del balance, ¿no? del Mercosur, ¿no? Las razones por las cuales no se pudo avanzar y cuáles fueron los éxitos y los fracasos. Después del bloque seguimos entonces con esto. Seguimos en Chat Internacional hablando de los 30 años del Mercosur, ¿no? Un poco estuvimos conversando sobre el origen del Mercosur, algunos de los problemas que ha tenido en su dinámica de funcionamiento, cómo lidiar con el hecho de las enormes desigualdades entre los países miembros, la ausencia de un liderazgo fuerte por parte de algunos de ellos para avanzar realmente en la integración. Y tomando todo esto en consideración, Mario, ¿cuál sería el balance de 30 años del Mercosur? ¿En qué medida aquellos objetivos que de algún modo estaban presentes en su creación fueron alcanzados? ¿Y sobre qué materia están las grandes deudas pendientes? Yo creo que el gran fracaso del Mercosur fue en aquello para lo cual fue creado. Es decir, sigue siendo una gran deuda pendiente que el Mercosur fortalezca sus dinámicas económicas, ya sea de liberalización económica, unión aduanera, libre movilidad de factores, de bienes y del establecimiento de un mercado común. Los grandes dos éxitos para mí del Mercosur son secundarios en sus orígenes, pero importantes en la región. Logró pacificar, logró que se establecieran lazos de hermandad que antes habían sido de tensos y de conflictos entre los vecinos de la frontera del Plata y particularmente ser un instrumento de fortalecimiento de las dinámicas democráticas, pensando más que nada en los 80 y en los 90. Claro. O sea, interesante que el elemento central, el económico, es el que más trabas ha dado y posiblemente se vincule con esto que estabas comentando vos justo al final del bloque anterior, ¿no? Los conflictos entre las políticas económicas internas de los países, las dificultades de articular, ¿no? En términos monetarios. ¿Cómo verías más específicamente ese tema, ¿no? Esa dificultad? El fracaso tiene que ver con el tipo de instrumentos seleccionados. La contundencia del programa de liberalización económica se debió a que todo lo que se debía hacer en esa materia fue establecido por el Tratado de Asunción. Después, como hay elementos de la Unión Aduanera que quedaron supeditadas a procesos de negociación posteriores, ahí quedaron. Justamente esa fue la mayor debilidad. Y el otro elemento para mí tiene que ver con la incapacidad que ha tenido el Mercosur a la hora de establecer procesos de establecimiento de valor a nivel regional, ¿no? Digamos, no existen cadenas de valor en la región. Se buscaron hacer en ambos momentos, tanto en los 90 como en la experiencia que se denomina regionalismo poshegemónico, etc. El efecto está en que no se encontraron los nichos a partir de los cuales llevar adelante esto, y cuando se identificaron nichos se encontraron serias trabas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el giro a la izquierda, se buscó establecer, por ejemplo, el sector de maderero, y Brasil nunca terminó de asumir el liderazgo en ese punto, y tampoco los demás miembros quisieron verse supeditadas, que en gran parte de los elementos de la cadena, Brasil tenía participación, entonces tampoco quieren renunciar en ese punto. Entonces siempre ha sido una cadena, una cuestión pendiente el hecho de establecer cadenas de valor regionales. Claro. Bueno, clarísimo, Mario, muchísimas gracias. 30 años del Mercosur con sus claros oscuros, por supuesto, como no podía ser de otro modo. Irónicamente, lo económico, la razón de su surgimiento parece ser lo más trabado, y mucho tiene que ver seguramente con la política interna de los países. Muchísimas gracias, Mario, y seguramente volveremos a charlar de este tema en otra oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Bien, eso fue todo por hoy en Chat Internacional. 30 años del Mercosur, un balance muy grande para hacer, muchas cosas más podrían decirse en materia de regulaciones conjuntas, un montón de tópicos de políticas públicas que están allí para pensar cómo la articulación entre estos países ha avanzado. Pero en principio, 30 años donde el objetivo principal, la unidad aduanera, parece no haberse logrado y que 30 años que muestran que la posibilidad de articular política exterior con política interior es muy difícil en países donde la política interna es tan volátil. Seguramente seguiremos charlando de esto en próximos programas. Hasta luego.